y las reglas de construcción de equipos es otro de los reglamentos que manejo. La omití porque con la plática que tuve previa al evento con Arturo, con Katia, sé que ustedes manejan este sistema. Y si no lo manejan, o si no lo tienen consciente, o si piensan que es capricho de Arturo y de Katia, lo quise recalcar y por eso lo puse ahí. Tú requieres crear ese sistema en tu organización. De ti para abajo es una organización nueva. Insisto, sigue a un líder, sé un líder o hazte a un lado. Pero entonces en este momento tú requieres apegarte a este reglamento. Tu base es 4 o 6 personas y no significa que porque hayas inscrito a 4 ya tienes una base, porque esos 4 son los que, si en tu equipo fueron 4 personas o 6 a Next Level, ya tienes una base. Si en tu equipo tienes a 4 o 6 personas que van a ir a la convención, ya tienes una base. Si en tu equipo tienes 4 o 6 personas que cada 8 días vienen a las capacitaciones, ya tienes una base. Si en tu equipo tienes gente que se está buscando un reto cada vez que hay una calificación, o cada vez que se juegan un rally, o lo que ustedes planeen como crecimiento, tienes una base. Pero si no la tienes, requieres estar buscando tu base, y no van a ser las primeras 4 personas. Y pues ahí está Jocelyn, duplicando presentadores. Y si quieren, perdón, es solamente un machote, lo manejan muchos videos que ya existen en YouTube. Es la presentación que da el Chiquis, es la presentación que yo uso. Primero edifico cómo está funcionando el mundo, edifico el cuadrante del flujo del dinero, cómo pasarte al cuadrante de ser dueño de negocio, y hablo de 3 mentalidades: la mentalidad de pobreza, que no es mentalidad de pobre, la mentalidad de clase media, que no es de clase medieros, y la mentalidad de ricos, que tampoco son todos los ricos. Es una mentalidad, no un resultado. La mentalidad de pobreza, ahí hay 2 características: piensan a corto plazo, solamente piensan en el cheque semanal o en el cheque quincenal o en el pago, piensan en cómo gastárselo inmediatamente, porque lo que saben es gastar en cosas sin valor. La mentalidad de clase media, que es planean a mediano plazo, a 3, 6, 9, 12 meses sin intereses. Planean de acuerdo al crédito que le dan Ford, Chevrolet, Kia, Mazda. Planean en las mensualidades que tienen que pagar de Nextel, de Telcel, de Usacell, de Sky, de lo que sea que gastes, pero normalmente es una pretensión a ser ricos sin serlo. Entonces es algo que a mí me dolió muchísimo, porque me di cuenta que yo fui educado con mentalidad de pobreza, que en mi mejor momento a los 16 años quise ser clase mediero porque quería aparentar ser rico, y que hasta que entré a Usana entendí que eso no era ser rico, y me empecé a convertir en rico realmente. Entonces de eso les voy a platicar. Duele mucho en el ego, pero requieres trabajarlo. No es fácil, es simple, pero no es fácil. Nada más apréndanse eso. Entonces, a mí me encanta el video que vieron de inicio. Cuando salió, me parece que hace 3 años, lloraba en la convención porque fue donde lo presentaron. Era un sueño tener la vida que veía en el negrito, creo que se llama Zack. Para mí era un sueño vivir esa vida. Era algo que yo perseguía, pero no lo tenía. Entonces, les vamos a platicar parte de nuestra historia. Empecé yo, para aclarar esto que me faltaba, pero además,
porque ya estoy encarrilado, yo era una persona que no quería hablar en público. En primaria soborné a mis profesores para nunca pasar al frente. En la prepa, en Prepatec, literal los compré para nunca pasar a exponer. Algunas veces di botellas, algunas veces di dinero, algunas veces fue un regalito más sencillo, pero de verdad no soy de hablar en público. Es una habilidad que empecé a trabajar y se me hizo bien fácil contando historias. Entonces, creo que ahí está mi foto hace 19 años, es esta de acá. No está ampliada, créanme que así estaba. 2006 es hace 13 años, fue en un concierto de Valentín Elizalde, por eso estoy así. Y hace 6 años, el día que me hablaron de Usana. Ese fue el día que Vero Lomelí me presentó el negocio. Aquí está mi esposa, nuestro primer socio, mi upline y su esposa. 5 de mayo de 2013. Ese día, ahí, no quiero decir que fue el mejor momento, porque ha habido muchos otros, pero ahí empezó a romper cables mi cerebro. Imagínense, o sea, Vero es Vero. No se hizo Vero en Usana, Vero es Vero. Lo explotó en Usana, pero siempre ha sido así desde que yo la conozco desde antes de que ella entrara a Usana. Y lo que sí es que creo que hay un cambio notorio. Sí funcionan las vitaminas. Sí, los antioxidantes sí funcionan. Y Celavic también, créanme. Les presenté la forma como yo presento el negocio, porque me identifico con esa forma de presentarlo. Dentro de mi historia, mis papás nunca se casaron. Mi papá tuvo hijos antes de juntarse con mi mamá o tener hijos con mi mamá. Mi papá tuvo 3 mujeres. No sé cuántos hermanos tengo, pero yo soy hijo de una madre soltera que era empleada, quiso ser delegada del pueblo donde vivíamos, y yo me eduqué o estaba por educarme en el barrio, en la calle. Mis tíos, que es la hermana de mi mamá y mi papá, o su esposo, ambos son mis tíos, pero hasta me cuesta trabajo cómo relacionarlo, porque para mí son mis papás. Entonces mis tíos no pudieron tener hijos por X, Y o Z, y fue en el momento donde había un niño que no estaba siendo disciplinado o educado o criado, como lo quieran ver, y entonces yo encajé perfecto en la vida de mis tíos y ellos encajaron perfecto en mi vida. Entonces, a partir de ahí, yo los llamo mis padres. Entonces, precisamente el trámite que hoy fuimos a hacer en la mañana es un cambio de apellidos, para que yo tenga sus apellidos y mis hijos tengan sus apellidos. Entonces, ese es el trámite que hoy en la mañana le dimos seguimiento. Les quiero hablar de mi papá, y por eso quise mencionarlo. Para mí es importante. Pero mi papá es un analfabeta, criado a tamborazos, es pastor y trabajó para mucha gente en su pueblo, que lo ponía a pastorear ovejas. No aprendió a leer, no aprendió a escribir, y a los 17 años mi papá es resultado de una era económica que ya no existe. La agricultura o la era artesanal ya no existe. Entonces sus papás, sus hermanos y él mismo sabía que en su pueblo no había oportunidades. El pueblo de donde él es Beristain, Puebla. Es un pueblito cercano a Zacatlán, rumbo a Huachinango, cerca de la presa de Necaxa, cerca de donde andábamos el fin de semana. Y llegó a Texcoco a los 17 años
huyendo o buscando oportunidades. Se volvió empleado, y en el empleo en la fábrica de hule donde él entró a trabajar, su patrón siempre le dijo que no se quedara de empleado, que él tenía actitud como para ser un empresario, y mi papá se la creyó. No sé cuántas veces se lo dijo, pero fue un cambio mental que mi papá hizo. Y entonces, en el 74, ahorita no sé hace cuántos años, pero en el 74, él y 2 hermanos decidieron crear empresa. Y lo primero que se les ocurrió es fundir metal para fabricar chapetones para los muebles, jaladeras para las puertas y los cajones, y eso fue lo que empezaron haciendo en el 74. No les funcionó, fue un fracaso, pero si sabían hacer moldes, si sabían hacer fundir metal, y si tenían la maquinaria rudimentaria que se ocupaba para eso, resulta que empezaron a hacer trofeos. Y hoy Texcoco es una de las ciudades dentro de todo el país, México, conocida o reconocida por las fábricas de trofeos. Hay más de 150 fabricantes nacidos de lo que mi papá y sus 2 hermanos, Felipe y Gregorio, iniciaron hace 44 años, 45 años. Pero fue un cambio mental. No fue fácil, tuvieron que aprender en el camino, y son 44 años de aprendizaje que sí lograron hacer industria, que hicieron una industria enorme en Texcoco, que hoy es una de las industrias más fuertes de Texcoco. Es reconocido no solo en Texcoco, incluso a nivel mundial, como un pueblo que fabrica trofeos o que se dedica al trofeo. Pero se los quise plantear así porque para mí es muy fácil platicar lo que era la era agrícola, la era industrial, y que lo que hoy hacen mis papás se quedó obsoleto porque no han dado el brinco a la era de la información, a esta era donde USANA nos acerca, nos capacita, y somos pioneros en muchas cosas, en muchísimas, que nos están educando en cada entrenamiento, en cada celebración, en cada convención. Esa es parte de mi historia, y mi papá, les dije, es analfabeta. Entonces, yo desde que empecé a ir a la escuela a los 3 años, 4 años, yo soy la calculadora de mi papá. Entonces, imagínense la habilidad que he ido creando para hablar de números, hablar de dinero, hablar de negocios, pero sí había un punto débil que es la parte de sistemas. Ya sé lo que es un sistema, estoy creando sistemas, y hoy tengo 2 fábricas que a las 2 no les dedico, le decía Arturo hace un rato, ni siquiera 3 horas a la semana, porque se está duplicando algo, se está creando un sistema, y son 2 fábricas que funcionan bien. En su momento eché a perder criaderos, eché a perder engordas, eché a perder comercio, tuve 6 sucursales de deportes, eché a perder fábricas que hoy están cerradas, eché a perder moldes que nunca funcionaron. ¿Por qué? Porque me faltó sistema. Entonces, noten cómo va relacionada mi historia con lo que les acabo de decir. Yo lo aprendí, o mi papá incluso ni siquiera lo ha aprendido en 45 años, no ha creado un sistema. Yo lo aprendí y lo estoy creando en menos de 3 años. Imagínate lo que tienes tú para crear el resto de tu vida. Y hay gente muy joven que digo, puta, si yo hubiera sabido esto a los 18 años, ¿cómo me iría hoy a mis 41? O sea, ¿qué hubiera hecho ya en 23 años si yo hubiera sabido esto hace 21? O hace 23, perdón. Entonces, ahí están mis fotos. Y la historia en USANA fue que Luis, el que estaba sentado a mi lado, él se dedica a antros, a restaurantes, es hijo de un empresario que es dueño de franquicias como Yuppies, como Freedom, como Friday, tiene restaurantes en La Condesa, es muy comerciante. Y cuando yo conocí a Luis, dije, puta, yo trabajo 18, 20 horas diarias en mi fábrica, era lo que yo trabajaba, yo no quiero trabajar como burro. Y veo que él trabaja los fines de semana antreando
y gana dinero. Entonces yo me quiero